tarde tenemos el gusto de presentarles al licenciado Josué Gómez, estudios en Ciencias y Técnicas de la Comunicación e Innovación Educativa, miembro del equipo de la Comisión Estatal para la Mejora Continua en Jalisco, instructor y coach de Cultura Organizacional y Power Skill International Learned, Six Sigma IDI, docente universitario y creador del proyecto Coaches Amateurs, enfocado en detectar, prevenir y derivar situaciones de violencia, impartido en escuelas públicas, privadas y en clubes deportivos. En esta ocasión nos va a platicar el taller de comunicación y docencia desde las Power Skills en la cultura actual. Bienvenido, licenciado José, y muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo va la sesión? ¿Cómo va la jornada el día de hoy? ¿Bien? ¿Están desde acá desde temprano? ¿Sí? Sí, yo también, ¿eh? Entonces, llevamos el mismo ritmo y todavía hay mucho por hacer, por pensar, por reflexionar, por trabajar. Y el día de hoy creo que, bueno, aprovechando que estamos aquí presentes algunas cuantas personas y bueno, en línea algunos nos estarán también comentando, diciendo algunas cosas. Me gustaría nada más poner en contexto algunas cositas del enfoque en donde vamos a platicar el día de hoy. Yo pertenezco al equipo de la CEMEJ, no sé si ubican o han escuchado por ahí la Comisión Estatal para la Mejora Continua en Jalisco. Bueno, la CEMEJ, los que ahí estamos de pronto apoyando desde el Consejo Técnico Escolar, tanto en las guías, los documentos CAP, ¿verdad? Ahorita están por entregar y presentar por primera ocasión la colección Recrea, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos constantemente pensando y repensando el proyecto educativo, ¿no? Desde sus inicios. Y bueno, mi labor allí tiene que ver justamente con los ámbitos de comunicación, es decir, cómo el proyecto educativo Recrea, las CAP, las comunidades de aprendizaje y para la vida, se pueden percibir, se pueden entender y se pueden apropiar de una manera más fácil, más sencilla, ¿no? ¿Ya visitaron el Caracol, los que están aquí presentes? ¿Sí? Bueno, el Caracol está por la parte de allá, cuando tengan chance estará muy interesante que ahí puedan ir observando algunas de las características que han ido evolucionando, ¿no? Desde lo semiótico y desde lo simbólico de las CAP. Ahora, por otro lado, también he estado trabajando en los últimos años respecto al concepto organizacional, al desarrollo organizacional. Colaboro con una empresa que se llama International Learn Six Sigma. No sé si la han escuchado por ahí. Es una empresa que se encarga de certificar a empresas en cuestiones en cuestiones técnicas duras, les llaman. Las duras son aspectos más estadísticos, ¿no? Más de procesos, más sistemáticos. Pero también están las habilidades blandas. A las habilidades blandas en las empresas se les conocen pues aquellas habilidades que tienen que ver con lo emocional, que tienen que ver con la comunicación, con el trabajo en equipo. Pero posteriormente el concepto de habilidades blandas se le ha dado un nuevo enfoque y una nueva línea denominado los Power Skills o las habilidades poderosas. Esas habilidades poderosas poco a poco se han ido colocando incluso de una manera hasta más fuerte y sólida que el aspecto curricular o que el aspecto de técnico, ¿no? O de estudios. Ingenieros hay cientos, ¿no? Licenciados hay cientos, administradores hay cientos. El tema está, por ejemplo, cómo reacciona uno con el otro frente a la crisis. Y ahí es donde vienen las competencias distintas, ¿no? A eso es a lo que le denominamos las habilidades poderosas o las power skills enfocado en algunos otros aspectos. Entonces, de pronto aquí hemos ido desarrollando una línea y una metodología y una estrategia interesante de cómo desde el cuerpo docente que se conciba, que se viva, que se sienta, recrea, pero al mismo tiempo que también sea muy práctico, ¿no? Y que sea muy sólido en la ejecución, en el día a día, en la manera en cómo decimos, en la manera en cómo nos comunicamos con las y los demás. Entonces, bueno, esas son como las dos vías, ¿no? En que vamos a estar combinando el día de hoy, pero antes de eso me gustaría que hagamos un pequeño rompehielo. Un pequeño rompehielo. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie los que estamos presentes y los que están por allá en línea? Bueno, se complicará un poquitín esta primer sesión, pero yo les cuento aquí lo que se está observando, ¿verdad? Vamos a tratar de agarrar una pareja, por favor, y ponernos espalda con espalda. Espalda con espalda. Si sobra por ahí alguien, pues bueno, queda de comodín y queda como observador. O pueden ser 2 contra 1 también. Pueden ser 2 contra 1.
Y ahorita aquí va a suceder algo interesante. Muy bien. Ok, miren, aquí en la pantalla aparecen tres pequeños iconos. ¿A qué se les figura que son? Es un oso, es un hombre, una persona y una escopeta. Ok. Lo que vamos a hacer aquí es una especie de concurso tipo piedra, papel o tijera, pero personificado, ¿correcto? El oso no es un oso bonito, es un oso que se come a la gente. Y por ende tenemos que simular un oso que se comería a alguien, ¿verdad? ¿Cómo le haríamos? Más o menos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Eso. Sí, sí parece que se comen a la gente, ¿eh? Correcto. Ahora, vamos a simular al hombre, pues poniéndonos de firmes, ¿no? Siendo buenos patriotas y demás. Así que vamos a practicarlo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Eso. Eso va a simular al ser humano, ¿no? No solamente hombre en género, ¿no? Sino al ser humano, hombre. Y por último, una escopeta. La escopeta es grande, ¿eh? Es una shotgun. 1, 2, 3. Ok. Ahí les va el orden o más bien las jerarquías. El oso se come al hombre. El oso le gana al hombre, ¿ok? El hombre controla la escopeta, maneja la escopeta. Y la escopeta mata al oso. A la cuenta de 3 van a pensar ustedes en uno de los personajes y cuando yo cuente 3 se van a dar la vuelta y van a interpretar al personaje, ¿correcto? Y vamos a ver quién va teniendo puntos, ¿sale? Ahí desde casa van a estar viendo a los que están concursando, así que ¿ya pensaron bien cuál van a colocar? Muy bien, vamos a hacerlo. 1, 2, 3. Ok, a ver, empates, ¿hubo empates por ahí? Ajá. Victorias, ¿quiénes salieron victoriosos? Híjole, ¿quiénes fueron derrotados o derrotadas? Muy bien, otro intento, vamos de espaldas, vamos de espaldas. Muy bien. En este juego hay que pensar lo que el otro piensa que yo estoy pensando. ¿Sí? ¿Sí se habían puesto a pensar en eso? Así que bueno, vamos a hacerlo con determinación a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Eso, a ver, ¿empates? ¿Por ahí hay empates? ¿No? Victorias, ¿quiénes son victoriosos? Híjole, ¿quiénes se van con una derrota? Ok, ahora, vamos a hacer lo mismo, pero en grupos. Ok, entre grupos nos tenemos que poner de acuerdo. Y miren, si quieren, ustedes ya quédense como están y ustedes pásense para acá, por favor. Júntense con uno de los grupos. Vamos a ver cómo se da la dinámica, pero ahora grupal. Tienen que ponerse muy bien de acuerdo. Nada más aquí se pasan 2 y 2, si gustan, ¿va? 2 y 2 a cada equipo. Muy bien. Pónganse de acuerdo qué van a hacer. Obviamente pensando, intentando anticipar, ¿no? El otro equipo qué es lo que va a hacer. Todos van a ser un solo equipo y todos interpretan a un solo personaje, ¿correcto? ¿Estamos listos? En 5 segundos. 5, 4, 3. Todavía no lo hacemos, ¿eh? Todavía no lo hacemos. 2, 1. Todavía no lo hacemos. Muy bien, ¿ya están? Muy bien, todos de espalda con espalda hacia el otro equipo. Y bueno, están un poquito lejos uno de otro, pero no le hace, es una pelea a distancia. Y a la cuenta de 3 dice 1, 2, 3. ¡Ah! Se comieron a los hombres. Una más, vamos. Es el primero que haga 2 puntos, ¿sale? Así que si el equipo de este lado, de mi izquierda, gana, se habrá terminado la competencia. ¿Están listos? Y dice así, 1, 2, 3. Ah, empate. Vamos, otra vez, a ponerse de acuerdo. Y dice así. ¿Listos? 1, 2, 3. Ah, ¿qué pasó acá? Hubo como un medio hombre oso, ¿verdad? Muy bien, punto para acá. El que gana gana todo, ¿ok? El que gana gana todo. Todo el premio del workshop Formación Ciudadana. ¿Estamos listos? ¿Listas? Muy bien. A la cuenta de 3 y dice 1, 2, 3. Empate. Vamos rápido, al desempate, venga. ¿Listas, listos? 1, 2 y 3. ¡Ay! Se lo lleva este equipo. Fuerte el aplauso, bien. Bien. Vamos a regresar a nuestros lugares.
Muchas gracias por su participación. Oigan, a ver, voy a necesitar por acá el micro. Me gustaría que pensáramos un poquito en qué observamos, si bien en la dinámica del juego, ¿no? Se da divertida y demás. Pero ¿qué diferencias hay, por ejemplo, de hacer un juego de manera individual a hacerlo de manera grupal? Me gustaría que pensemos en la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Qué pudimos observar? Desde mi punto de vista, como participante, como persona individual, pero también como miembro de un equipo. ¿Sí? ¿Qué observamos? ¿Alguien le gustaría dar alguna opinión? Sí, por acá, muy bien. Ahorita le llevan el micrófono para que se escuche también aquí, tanto en la presentación como en la transmisión. Adelante. Una diferencia, la diferencia que se da entre el trabajo individual y en grupo, tuvimos que desarrollar habilidad comunicativa y sobre todo aceptar del líder que dijimos que elegía el líder, aceptarlo y seguirle. Correcto, sí. Qué interesante. Tuvimos que desarrollar habilidad comunicativa, ¿no? Se diseñó una estrategia sin tener una estrategia escrita. Correcto, gracias. ¿Alguien más? ¿Qué pudo observar? ¿Qué le gustaría comentar al respecto? ¿Qué observamos? Sí, adelante, por acá te traen el micrófono. Sí. Básicamente que yo solo era como, estaré bien o estaré mal, ¿es la buena decisión o no la buena decisión? ¿Sí lo hago o no lo hago? Claro. Y ya en equipo lo puedo pensar, pero es validado por alguien más. Y digo, entonces tal vez sí es una buena idea. Sí. Pues vamos a continuarla, ¿no? O, ¿sabes qué? Me gusta más tu idea, entonces te apoyo. Ya no es yo solo en mis pensamientos intrusivos llegando y círculo otra vez. Es correcto. Esa perspectiva está interesante, ¿no? ¿Cómo cambia mi dinámica individual en mis pensamientos a cuando yo trabajo en colectivo? Y puede funcionar tanto de manera positiva como negativa el pensamiento, pero está muy interesante eso. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Qué observamos de lo que hicimos hace un momento? ¿Alguien le gustaría comentar? No, correcto. Bueno, vamos a seguir adelante. Miren, este pequeño rompehielos realmente se le puede sacar mucho jugo en torno a cómo nosotros trabajamos y vivimos y caminamos de manera comunicativa sin pensarlo. La comunicación tiene por ahí algunos clichés y algunos estigmas que a mí me molestan, ¿verdad? Mucho, en donde pensamos que la comunicación tiene que ver meramente con el emisor-receptor, ¿no? Esto lo aprendemos desde la primaria, ¿cierto? Está en el currículum de educación básica, que comunicación es igual a un proceso en donde un emisor emite una información o un mensaje a través de un canal a un receptor para que lo decodifique y hay un contexto, etcétera, ¿no? Pero de pronto nos perdemos de un montón de procesos súper interesantes en temas de comunicación, aspectos culturales, aspectos humanos, aspectos sociológicos, y aspectos incluso educativos. Hoy por hoy podemos ver y podemos percibir una comunicación especializada en educación. Y no necesariamente desde la docencia, también desde los espacios, por ejemplo, de planeación, ¿no? De planificación, en donde se desarrollan estrategias y se generan pensamientos. Entonces, lo que me gustaría nada más que pongamos sobre la mirada y tengamos de manera principal en el radar son los principios Recrea para un aprendizaje dialógico. ¿Quién los ubica, los recuerda? ¿Sí? Ok, estos principios Recrea los podemos observar en el documento CAP, que está libre para que ustedes lo puedan descargar en la página de la CEMEG, recrea.jalisco.gov.mx/CEMEG, y ahí están todos los documentos oficiales, ¿no? El del proyecto educativo, el de las comunidades de aprendizaje ENI para la vida, y justamente ahí es donde está una descripción de cada uno de estos. Ahora, estos principios tienen como objetivo principal generar el diálogo. De ahí viene el concepto, ¿no? Y la metodología, el aprendizaje dialógico, de ida y vuelta. Y vamos a ver que, por ejemplo, aspectos como diálogo y participación horizontal tiene toda la esencia del desarrollo de comunicación. Es decir, para que nosotros podamos tener no solamente un diálogo, sino también una participación. Participación viene del concepto de que cada uno tiene una parte, ¿no? Cada quien recibe una parte. Y al ser horizontal, el proceso es de igual a igual.
a diferencia de cuando es algo vertical, ¿no? Cuando es algo vertical, pues bueno, hay jerarquías. Entonces, se vuelve muy relevante esto y necesitamos ciertas herramientas comunicativas. De otro modo no los podemos generar, ¿no? Y herramientas conscientes educativas. Ahora, por ejemplo, también aquí podemos ver el aprender con sentido. El aprender con sentido tiene que ver con un aprendizaje que trascienda, que genere realización, que tenga una proyección. ¿Una proyección en qué sentido? Humana, ¿no? A final de cuentas, Recrea es un proyecto educativo 100% humanista, en donde la persona es igual de importante, tanto el que estudia, como el que hace el aseo, como el que planifica, como el que enseña. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, en ese sentido, estamos muy, muy de acuerdo, ¿no? Entonces, esto es lo que va a englobar un poquito de lo que vamos a estar ahorita desdoblando en algunas ideas. Y me gustaría que veamos de manera muy rápida y muy breve algunas corrientes y perspectivas de comunicación. ¿Por qué es importante esto? Es bien importante entender cómo así como la educación, ¿no? No es lo mismo hablar, por ejemplo, de una educación tradicional a una educación constructivista, ¿no? O una educación, un modelo cognitivo o un modelo fenomenológico, ¿no? Es decir, hay perspectivas distintas en ámbitos pedagógicos. Pasa lo mismo con el tema de la comunicación. La comunicación es una ciencia, subciencia, yo le llamaría también, que abraza o se abraza muy bien de los aspectos tanto filosóficos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos y también culturales, ¿no? O humanos. Entonces, parte de esto es que la comunicación debemos de entenderle como los pequeños clusters, ¿no? O los pequeños subtemas que engloba la comunicación, ¿sale? Entonces, de manera muy rápida vamos a ver aquí algunos cuantos. Por supuesto que nos van a hacer falta muchos más, pero creo que son importantes estos para nuestra propia formación docente. Primeramente, la comunicación mecánica o informativa. Este proceso es el más conocido, es el más repetido y sin embargo es el menos efectivo. Se los explico por qué. En un principio, el modelo del emisor, receptor, mensaje, ruido, etcétera, que yo les comenté, es el famoso modelo de Shannon y Weaver. Shannon y Weaver lo hicieron o diseñaron este proceso para explicar cómo era la comunicación entre una máquina y otra. Entonces, al entender y al apropiarse de cómo una máquina entendía el proceso de información con la otra, dijeron, esto se puede más o menos catalogar o puede ser una metáfora de cómo se comunican las personas. Y de ahí nace esta línea, ¿no? Del emisor-receptor. Y tiene mucho sentido, ¿no? En el aspecto mecánico. Es conectar dos cables. ¿Funciona así la comunicación siempre? ¿Verdad que no? Si nos ponemos a pensar, ahorita en el juego, no funcionó así. Funciona con muchas otras sensaciones alrededor. Porque incluso, tal vez, hasta a veces, se comunicaban con el otro sin necesidad de palabras. No sé, le hacían así como abajo, ¿no? Nada más como las garritas y así oso, ¿no? Y pasa todo un proceso de diseño de mensaje y que no necesariamente fue codificado y decodificado. No, más bien fue medio entendido, ¿no? Asumido. Y asumir no es lo mismo que decodificar. Y los seres humanos, ¿cada cuánto estamos asumiendo? Todo el tiempo, ¿no? Entonces, y nos comunicamos, ¿no? Es que yo pensé que tú pensabas que, etcétera. Ok, la comunicación mecánica o informativa. También tenemos la comunicación y medios de comunicación. Disculpen ahí la repetición, pero es importante mencionarlo, ¿no? O los más media. Gran parte de la comunicación que se ha estudiado tiene que ver con analizar cuál es el efecto de los medios de comunicación hacia las sociedades. Y ha ido avanzando a lo largo de la historia. Al principio se pensaba que los medios de comunicación eran todopoderosos, omniscientes y que todo lo que hacían impactaba de manera directa y concreta en las personas, ¿no? Todavía lo sigue haciendo más o menos, pero no como antes. Antes incluso a las personas nos denominaban como masa. Y al ser masa, entonces todos estamos juntos, estamos revueltos y somos moldeables, ¿no? Y el medio era omnisciente.
Después ya se dieron cuenta que nosotros podíamos elegir entre escuchar radio, escuchar televisión, apagarle, prenderle, cambiarle de canal, y había otro proceso comunicativo, ¿no? En donde ya no somos masas, sino somos audiencia. Y luego, más adelante, en lugar de audiencia, bueno, llegó Internet y no solamente somos alguien desconocido, tenemos un nombre, tenemos un avatar, nos registramos, entonces ya somos usuarios. Y incluso si nos queremos ir todavía un poquito más, ya no solamente somos usuarios, ya también producimos, ya también publico, soy prosumidor. Entonces se fijan cómo ha ido evolucionando, pero es una manera de ver la comunicación desde los mass media, desde los medios de comunicación, televisión, radio, prensa escrita y hoy por hoy redes sociales, ¿no? Que es el fenómeno ya que se mezcló, ¿no? En el ecosistema, ¿sí? Es otra línea de comunicación esta, ¿sale? Ahora, la comunicación crítica. La comunicación crítica tiene que ver, es la faceta más payasa de la comunicación. Son aquellos que diseñaron una línea de crítica justamente hacia los medios de comunicación, una crítica en donde decían que los medios solamente buscaban adoctrinar, manipular, y generaron un colectivo académico en la escuela de Frankfurt. Es una escuela 100% marxista, en donde la línea totalmente es estar cuestionando el mensaje, estar cuestionando las ideas. Por ejemplo, en medios de comunicación suele haber alguien que tiene esta línea, ¿no? Para que se dé el debate. Y aunque tenga línea, ¿no? En el guión, pero están sentados algunos cuantos en el debate y alguien es el crítico de todo, ¿no? Es el crítico del discurso, del concepto, de la palabra. Pero esto también es todo un movimiento en torno sobre todo a un estilo de comunicación. No es tanto un colectivo como tal, sino es un estilo y un modelo de cómo percibimos y vemos la comunicación, ¿no? Muy crítica sobre todo de las altas esferas, muy crítica del capitalismo y muy crítica sobre todo de las industrias culturales, del imperialismo cultural, ¿no? De que nos obligan a pensar de tal o cual idea. Esa es la comunicación crítica. Ahora tenemos la comunicación humana. La comunicación humana tuvo sus orígenes en los estudios de la Escuela de Palo Alto en los Estados Unidos. Fue un inicio, a pesar de que en los mismos Estados Unidos generaron la línea de la comunicación mecánica o informática, mismos académicos se estaban dando cuenta de que se quedaba muy corta esa idea de comunicación, ¿no? De emisor-receptor. Entonces, se comienzan a observar algunos aspectos psicológicos, sociológicos, de fenómenos de comportamiento. La gran máxima que hay, o el axioma de comunicación, no sé si ubican este concepto axioma, o axioma, ¿no? Algunos le llaman. Axioma es una palabra que significa, más bien es un concepto que es tan obvio o es tan lógico que ni siquiera lo cuestionamos, ¿no? Es como decir de manera así media coloquial, como el agua moja. O sea, pues el agua moja, pues sí, o sea, hay que ponerse muy filosóficos, ¿no? Para decir, no, ¿qué tal si esto, tu percepción, ¿no? De lo que es el mojar, no. Pero es obvio, ¿no? El agua moja. Bueno, el axioma de comunicación total de la comunicación humana es imposible no comunicarse. A ver, ¿qué piensan? Es imposible no comunicarse. Déjenme tomar poquita agua. Pensando en el ejercicio hace un momento, ¿es imposible no comunicarse? ¿Qué pasa, por ejemplo, si al momento de que yo conté 3, te quedas de espalda? ¿Comunicaste? Claro. ¿Qué pudiste haber comunicado allí? Tengo déficit de atención, ¿verdad? Ni siquiera estaba poniendo atención. O tengo shock, no me gustan estos juegos, estoy rebelde. No sé, tantas cosas, ¿no? Que se pueden desdoblar solamente de quedarse de espaldas. ¿O qué pasa, por ejemplo, qué comunicas si a la hora de darse la vuelta haces algo distinto a tu equipo? Y luego te voltean a ver los demás. Ay. Hay una ida y vuelta constante de la comunicación. ¿Por qué? Porque la comunicación para algunos estudiosos en este punto es que más allá de información es una comunicación de sentidos. Sentidos. Por ejemplo, aquí en
en el workshop de inclusión y equidad. Hay una persona intérprete, ¿no? En lenguaje de señas constantemente. Y tiene un proceso y tiene un conecte de comunicación intensa, ¿no? Sólida. A los que no conocemos el lenguaje de señas o a los que sí lo conocen, tiene unas sensaciones distintas, ¿no? Y ni siquiera está emitiendo fonemas. Está emitiendo sensaciones, expresiones, ¿no? Aquí es donde nació, de hecho, el tema de la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Por ahí de los 70s, ¿no? 60s. Sí recordarán esto, ¿no? Que en los estudios de la comunicación, bueno, gran parte de lo que nosotros emitimos tiene que ver con las palabras. Pero ¿qué tal, por ejemplo, cuando decimos un Dios te bendiga, pero con tono de tit? Dios te bendiga. La palabra, el fonema es Dios te bendiga. Pero la intención, la paralingüística del concepto es otra cosa, ¿no? Y se comprende y se siente y se percibe, ¿no? Incluso cuando tenemos los brazos cruzados, cuando levantamos una ceja, ¿no? A muchos de nosotros se nos notan, ¿verdad? Las expresiones. ¿Quién es muy gesticuloso por acá o gesticulosa que se le nota en cuanto está enojada, en cuanto algo no le gustó? ¿Sí? Ok, muy bien. Yo cuando tengo hambre, sobre todo. Cuando tengo hambre, se me nota todo por allá, ¿verdad? De ahí en más ya a veces ando todo disperso. Muy bien, entonces esta es otra línea, ¿no? Otra corriente de la comunicación humana. Y la comunicación sociodigital, que es una perspectiva ya más nueva, ¿no? Internet llega con un boom ya más considerable a México, 2004, 2005, comienza ya a tener escalas más grandes y bueno, hoy por hoy, ¿qué les puedo decir, verdad? O sea, es parte del ecosistema, es parte de la natividad incluso, ¿no? Y la comunicación sufrió bastantes cambios, ¿no? Ya no ajusta solamente decir comunicación humana, ya no ajusta decir comunicación informativa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya juegan muchos otros papeles. Juega el rol que tengo frente a una red social, juega la apropiación de la cultura, lo estético, el detrás de, porque yo publico ahorita una foto aquí en Academy, ¿no? Y me salgo. Entonces ahí hay un proceso bien interesante, ¿no? De la narrativa y del storytelling de la red versus mi propio proceso psicológico de cómo yo estoy utilizando la red. Hay un concepto ahí que me encanta para estudiar este tema de la comunicación sociodigital, que es la extimidad. Extimidad. Hasta nótenla, ¿no? Y después googleenla un montón y hay mucha academia, ¿no? En torno al concepto de extimidad. ¿Alguien la ha escuchado? Extimidad es como si pensáramos en el antónimo, en el contrario de intimidad. Fíjense, me acaba de cortar mi novia. Me siento de la fregada, ¿no? Me siento muy mal, muy triste. Es un momento, es un tiempo para mí, ¿no? Me siento mal. A lo mejor en otras instancias en comunicación humana buscaría a mi mejor amigo y nos vamos a platicar a un bar, a unas salitas, al parque, qué sé yo. Pero lo que decido para mejorar mi estado de ánimo es hacer un post en redes sociales externando mi intimidad, externando cómo me siento. Me publico llorando incluso, ¿no? O sea, es un tema interesante, más allá de criticarlo, a mí me gusta como analizarlo, ¿no? Y poner sobre la mesa cómo es que se da este fenómeno. Bueno, desde la comunicación sociodigital estudiamos ese tipo de elementos, ¿no? Entre psicológicos, sociológicos y demás. Pregunto, viendo esta corriente o estas corrientes o estas historias, ¿no? De en torno a la comunicación, ¿con qué tipo de estudiantes convivimos? Perdón, ¿eh? Pensemos, ¿qué tipo de estudiantes tenemos? ¿Qué tipo de docente soy? ¿Qué tipo de comunicaciones conozco y he generado y he desarrollado? Y esto es súper importante
por lo menos irlo mapeando, ¿no? Irlo teniendo en el radar. Porque para yo ser un docente verdaderamente significativo en el trabajo dialógico, necesito tener más de una herramienta. Necesito tener un abanico de herramientas, ¿no? Y cuando se vino la pandemia, tuvimos que adaptarnos, ¿no? Y desarrollar una comunicación distinta. Pero es mejor enfrentarla sabiendo o entendiendo el proceso. Hay una frase aquí en el mundo de la comunicación que nos echan mucha burla, ¿no? Porque dicen que los comunicólogos en lo general sabemos mucho de todo, pero de ese todo no somos especialistas en nada. Así también es a veces la docencia, ¿verdad? Como que sabemos un poquito de todo, pero no nos especializamos en algo en particular. Pero el comunicólogo todavía más. Y esta frase, ¿no? Un poco de todo y un todo de poco. Un poquitito del todo, pero también a veces necesitamos un todo del poco. Y de pronto nos vamos a topar con una necesidad en un salón en particular, en una aula en particular, en donde debo fortalecer mis procesos de comunicación en ámbito humano, más que digital. Pero de pronto puedo yo modificar y ser flexible ante la situación para ser más digital bajo las expectativas, ¿no? del estudiante, entendiendo que no le gusta mucho el uno a uno, ¿no? ¿Sí han escuchado de que a los millennials y a los centennials nos da ansiedad que nos llamen por teléfono? ¿Sí? A los que tenemos por ahí, a ver, millennials por acá, millennials que somos, no sé, de 25 a 35 años, ¿les gusta que les llamen por teléfono? Fíjense, ¿no? A ti sí te gusta. Por supuesto, no es ley sobre piedra, ¿no? Pero de manera general hay una tendencia porque desarrollamos un proceso comunicativo con cierta proxemia, ¿no? Así como de, si es muy importante, llámame. Si es muy urgente, llámame. Pero si no, pues ahí estamos en contacto, ¿no? Desde lejos. Entonces de pronto vamos jugando, ¿no? En ese sentido, de un lado a otro. Muy bien, me gustaría que ahí en sus hojas o en su celular o donde sea, aterricen una o dos ideas bajo estas corrientes de comunicación que ahorita vimos. 2 o 3 ideas que están moviendo mi cabeza. Puede ser desde un método, puede ser desde que tengo que estudiar más, puede ser desde que, yo creo que mis alumnos o mis estudiantes son muy variados o no, casi todos son digitales, qué sé yo. 2 conclusiones nada más, concretas, sencillas, sobre lo que me significa conocer las corrientes de comunicación. ¿Sí? Vamos a dejar unos 3 minutitos, 4 minutitos nada más. Muchas gracias, no, está bien, sí, gracias, Muy bien. Ay, disculpen ahí la tos, de todo el día estar hablando con tanto ruido. Ya sacrifiqué un poquito la garganta. Muy bien. Me gustaría, si ustedes gustan, si ustedes quieren, que compartamos 1 o 2 pequeñas reflexiones de lo que podría significar conocer un poquito más allá, ¿no? De las corrientes de comunicación. Digo, ahorita llevamos media hora hablando de ellas, ¿no? Hay mucho que conversar y dialogar acerca de esto, pero ¿qué les hace pensar? Me gustaría por ahí escuchar alguna de las opiniones que ustedes plasman en sus pensamientos. Sí,
¿Me podrían prestar el micro? Sí, gracias. Dice el maestro, soy muy comunicativo, no me callo. Ok, bueno, dentro de lo que nos platicas, pues, los procesos de comunicación evolucionan a la par que está evolucionando la sociedad. Y como agregado, pues requerimos practicar las habilidades comunicativas, en especial la asertiva y la empática. Asertiva y empática. Ahorita vamos a hablar algo de eso. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más le gustaría compartir un poquito de sus reflexiones, conclusiones? Sí, adelante. Bueno, yo he observado que los alumnos como que extienden la comunicación que se da a través de redes sociales a la vida cotidiana. Buscan la inmediatez en la respuesta y también son como poco tolerantes a las manifestaciones de desaprobación, como dar un like o un dislike, ¿verdad? Y también se exponen mucho o exponen mucho sus cuestiones íntimas. Hay cosas, bueno, que quizá también por la edad ellos no han aprendido el límite entre lo que se debe de reservar para ellos y lo que deben de externar, y lo externan. Me llamó mucho la atención el concepto de Extimidad, sí. extimidad. Sí, muchas gracias. Sí, pareciera una metáfora, ¿no? De cómo se lleva la comunicación del nativismo digital. Fíjense, en el 2001, Mark Prensky, pedagogo, instaló este concepto de nativos e inmigrantes digitales. 2001. En el 2001 salió Shrek. En 2001 fue el atentado de 9/11, ¿no? En el 2001 salió la primera del Señor de los Anillos. En el 2001, ¿qué más pasó? Bueno, total. Y ahorita estamos en 2023 y pareciera que apenas es el tema. Entonces, digo, necesitamos sí sobrellevar un paso más acelerado en este tema, y luego más cuando nos llegó la pandemia. No lo creíamos, ¿verdad? Pero marcó la brecha digital muchísimo más. Gracias por el comentario. ¿Alguien más le gustaría compartir? Una más, a ver, anímense. ¿Algún pensamiento, reflexión, conclusión, incluso pregunta, ¿no? Cuestionamiento, puede ser. ¿No? Ok, entonces continuamos. Ahora, el concepto de Power Skills que yo les comentaba hace rato, híjole, yo lo veo como que es un engrane perfecto con la especialización de comunicación. Porque las habilidades poderosas, si las apropiamos, por ejemplo, en el cuerpo docente, créanme que la cosa va a cambiar muy significativamente. Vamos a echarle un ojo a los siguientes puntos, ¿no? A los siguientes conceptos. Inteligencia emocional, pensamiento crítico, solución de conflictos, trabajo en equipo, gestión del cambio, creatividad, innovación, negociación, empatía y resiliencia, y comunicación efectiva. O comunicación incluso asertiva, ¿no? Que es distinta. O comunicación empática. Por mencionar algunos, nada más algunas Power Skills. Pensemos en un cuerpo docente que atienda a estos puntos. Que más allá de pensar en el libro de texto, en la fórmula, ¿no? En la gramática. Mañana va a estar, bueno, hoy está por aquí también, pero mañana cierra el evento Daniel Casani. Obligada a escucharla. Daniel Casani es lingüista, español capo. Y uno de los aspectos más importantes que él, o de los trabajos más importantes que ha generado, tiene que ver con sacarnos de la mente esta idea de que la letra es rígida, ¿no? Y es normativa. Cuando tiene un proceso muy distinto, ¿no? Tiene un proceso cultural, tiene un proceso
es cercano, personal, ¿no? Y bueno, mañana por ahí nos iremos a capacitar con Daniel Casani. Entonces imagínense, ¿no? Que más allá de pensar en, no, pues la sacaste mal o la sacaste bien, de pronto yo me vuelva un docente que en lugar de calificar como bueno o malo, o como decía hace ratito Santos Guerra, que evalúe con amor y que le enseñe al alumno a anticiparle, oye, ¿qué pasaría si repruebas, por ejemplo? Puede ser que repruebes. ¿Cómo te vas a sentir si repruebas? A algunos les valdrá, ¿no? Y a otros tal vez no, a otros les va a preocupar. Yo me acuerdo en la secundaria, para mí era un terror reprobar una materia, ¿eh? Mis papás fueron docentes. Entonces imagínense, ¿no? Era la vergüenza de la familia, ¿verdad? Y yo reprobaba una materia como de, no, imposible, resiliencia. ¿Cómo vamos a enfrentar el proceso difícil? Tengo que colocarte esta calificación por tal o cual razón, pero ¿qué vamos a hacer juntos para que no vuelva a suceder esto en el siguiente parcial, por ejemplo, ¿no? Digo, qué interesante efecto de habilidad que no suelen tener muchos de los docentes en otros estados, ¿verdad? Acá en Jalisco todos somos así empáticos, ¿no? Y resilientes. La gestión del cambio. Fíjense, a mí me pasó con una alumna, con una estudiante, que yo era el maestro de las 7 de la mañana, ¿no? Me convertí en lo que juré destruir. Entonces, todos los días estaba llegando a las 7:10, 7:11. 7:10, 7:11. Ya estaba como al límite, ¿no? Del horario de puntualidad. Entonces, estaba llegando todos los días a esa misma hora y a mí me estaba llamando mucho la atención y decidí ser flexible y no pasa nada. Pero ya cuando vi que era muy recurrente, le pedí que viniera, le pregunté, oye, ¿qué sucede, verdad? ¿Te puedo ayudar? Negocié, ¿no? ¿Te puedo ayudar con algo para que puedas llegar más temprano? ¿O qué sucede? ¿No? Quiero saber, ¿no? Quiero escucharte. ¿Saben qué me dijo? Que hace algunos meses había sufrido su mamá un accidente y que en ese accidente perdió la movilidad de las piernas y su mamá era la única que manejaba el auto. Entonces ella tuvo que aprender a manejar y entonces ella lleva a sus hermanitos primero a la escuela y después llega ella a clases. ¡Pum! ¿No? O sea, ¿qué más da mi clase? ¿Qué más da mis contenidos? O sea, hay un acercamiento distinto, ¿no? De escuchar, de conectarse, de ser y estar con el otro desde los principios recrea. Y ya lo demás se aprende solito, ¿no? Hasta en un tutorial, ¿no? Con Julio Profe y ya pasa nada. Pero el docente tiene esas habilidades poderosas que van más allá, ¿no? De lo que nosotros pensamos. Ahora, digo, tenemos 50 minutos para dialogar aquí de esto. Yo sé, es poquito, pero traté de aterrizar por ahí unos conceptos híbridos entre comunicación y power skills. Ustedes diseñen los suyos propios como docentes y en el mundo comunicativo. Algunas herramientas prácticas entre la comunicación desde cualquier perspectiva y algunos conceptos, por ejemplo, de power skills. Número 1, escucha y conoce a los demás, a las y los demás, antes de hablar, actuar o juzgar. A ver, ¿cómo se ve combinado aquí el concepto de comunicación con un power skill? Escucha, la escucha empática es un power skill, ¿no? Es una escucha empática. Conoce, lleva un proceso de contextualización en la comunicación, ¿no? Conéctate con las y los demás antes de tú emitir algo. De hecho, el mejor comunicador no es el que habla más o el que habla mejor, es el que escucha más y escucha mejor. Entonces, escucha y conoce a las y los demás antes de hablar, actuar o juzgar. ¿Qué les parece esto? No conozco algo de mi estudiante, no hago suposiciones, me callo y escucho. Número 2, reparte las opiniones y la toma de decisiones en lo colectivo. Fíjense, un concepto tan sencillo como este abre el espacio al diálogo, abre el espacio a ver, ¿hacemos oso, hombre o escopeta? No es lo mismo decir escopeta, y se arma, a ver, y ya, se callan, vamos. Es muy distinto ese proceso, ¿no? Acá es, ¿qué quieren que hagamos? No nos ponemos de acuerdo, se escuchan las voces de las y los demás, ¿verdad?
Y eso en automático genera comunicación humana, una comunicación directa. Y también reparte responsabilidades y liderazgos. No a todos les gusta el liderazgo, sí. Pero de pronto sale alguien con un power skill de liderazgo y organiza el equipo. Suele suceder. Siguiente. Disciplina no es venganza. Usa la creatividad pensando siempre en el horizonte recrea. Cada vez que disciplinas, pensemos en lo siguiente, ¿no? Seamos autocríticos, seamos estoicos y decir, a ver, ¿por qué le estoy castigando de irse al recreo? ¿No? Y me pongo a pensarlo. ¿Es un sentir nada más de venganza? ¿Sí está aprendiendo realmente algo? Y si mejor nos vamos juntos a comer algo en el recreo y platico con él y lo escucho, ¿no? En lugar de llegar directo, ¿no? Con el hacha. Cada vez que vayamos a disciplinar, pensemos en ser resilientes. No nos estamos vengando. Y mirar el horizonte recrea, bueno, es mirar todo lo que estamos hablando, ¿no? De acá, sesión tras sesión, texto tras texto, libros tras libro, ¿no? Que hemos estado analizando en Recrea. Y por último, enfócate en lo que está en tu control y lo que no, déjalo ir. ¿Qué sí está en nuestro control como docentes? Mi actitud. Está en mi control lo que yo digo, lo que yo hago y lo que yo pienso. Todo lo demás no está en mi control. Entonces, el impacto que hay detrás de lo que yo digo, hago y pienso, bueno, puede ser trascendental, pero yo no soy quien toma las decisiones de cómo vaya a moverse eso, ¿no? Y así es la comunicación también. La comunicación, a final de cuentas, es un proceso muy específico de qué digo yo, qué pienso yo y qué hago yo. Y lo que hagan los demás, pues no está en mí, ¿verdad? Pues muchas gracias por este tiempo, este espacio. 2 minutitos nada más, si por ahí alguien tiene algún comentario, alguna reflexión que estaría interesante, ¿no? Escucharlo. ¿Con qué se van? ¿Con qué se quedan? Y de mi parte, pues bueno, me dio mucho gusto poder compartir este breve espacio con ustedes. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Alguien gusta? ¿No? Si no, pues bueno, aquí nos quedamos. Muchísimas gracias. Y pues continuamos con más sesiones acá en Recrea Academy. Es un gusto. Muchas gracias. A nombre de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, agradece su colaboración en el Congreso Recrea Academy 2023 como tallerista y se extiende la siguiente constancia al licenciado José Gómez González. Muchas gracias por su participación.